A esta guerra le hemos dado a llamar la guerra del sushi. Es, sí, tal vez una situación muy particular nuestra, pero nosotros cada 15 días viene un especialista en problemáticas internacionales y además viene un montón de sushi. Entonces, para nosotros es una buena y una mala, una de cal y una de arena. Nosotros nos damos el gustito de comer sushito acá como Nobunaga en una bandejita mientras un montón de gente muere alrededor. Y por otro lado, Andy nos explica qué es lo que está pasando en el panorama internacional, en este caso en el conflicto Rusia-Ucrania, que parece que se va a llevar el protagonismo del año, ¿no es cierto? Andy Flores, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Sí, lo dijo ya las Naciones Unidas, dijo que podría ser el conflicto bélico más grande de lo que va del siglo XXI, que claro. Tampoco tiene tanto, ¿no? Tiene buena chance. Ahora vamos a explicar el estado de situación, vamos a ordenar todo como para que ustedes del otro lado puedan entender absolutamente todo y nosotros también. Sí. Porque somos tres burros. No somos tres burros, No. somos periodistas. Y el fundamento más importante del periodismo es la curiosidad fundamental. Y si vos ya sabés, ¿cómo vas a estar curioso por algo? Entonces nosotros nos mantenemos bien ignorantes para que cuando un especialista viene, le podemos hacer todas las preguntas que queremos. Esa es una posible visión, la otra visión es que Andy es el único periodista de la mesa y nosotros somos simples mortales. No, yo creo que ustedes saben mucho, aparte hacen las preguntas correctas, lo cual implica una sabiduría. Sí, ¿Sí? lo digo en La serio. primera pregunta Sos que te voy muy a hacer amable. es muy personal. A ver. O sea, ¿esto tiene un fin a corto plazo o esto vamos a estar hablando todo el año de esto? Yo creo que, mira, a corto plazo, en principio hoy salieron de una charla los ministros de Relaciones Exteriores de Ucrania y de Rusia, se encontraron en Turquía y no llegaron a nada, básicamente. Así que la primera respuesta sería que, en principio, en el corto plazo, yo no estoy viendo una salida. Además, pareciera ser que si Rusia se retira, ya la cagada la hizo. Sí. O sea, si se retira ahora, las sanciones económicas no se van a retirar No. tampoco. No. Entonces, digamos que en las sanciones económicas tan fuertes, en este paquete de sanciones tan fuerte, ¿no estás un poco obligándolo a perpetuar la guerra? Mira, esa puede ser una lectura, porque también una de las críticas que generalmente se hace a las sanciones es que vos entregás al país que estás queriendo sancionar a los brazos de tu enemigo. Claro. En algún punto, porque si no le dejas nada para perder, en algún punto ese país se puede aliar con otro país que esté enfrentado a vos, Claro. estratégicamente. Pero obviamente las sanciones sirven como para intentar frenar a Rusia y provocarle un daño como nación para que recalcule esta invasión que está haciendo en Ucrania. Pero lo podías frenar a balazo limpio sin sanción económica. Hay un momento en el que en la mesa chica se tuvo que decidir eso. Lo que pasa es que El problema es que balazo limpio, hay un cese al fuego, vos podés decir, se terminó, no se dispara más y se terminó. En este caso, si Rusia se va, queda totalmente destrozada económicamente, Sí, ¿o no? totalmente destrozada. Porque, a ver, O sea que no se va a retirar Rusia porque le quedó el país destrozado económicamente. Pero lo que yo no entiendo es por qué no se vuelve atrás eso. O sea, si vos le estás diciendo a Rusia, hey, frená porque te voy a sancionar económicamente. Sí. Lo sancionás económicamente. Sí. Si Rusia se retirara, se supone que tenés que levantar las sanciones, porque si no, ¿por qué se va a retirar? bueno, puede ser una negociación esa, Ok. igualmente, ojo. Puede ser Ah, una puede ser negociación que una sea, negociación, bueno, claro. freno acá y sacás estas sanciones, quizás no todas. Ok. Eso puede ser un elemento de negociación. Bien. Ahora, lo que estamos viendo ya entrando en la tercera semana, lo que va a ser la tercera semana de este conflicto, es que ya tenemos más de 2 millones de desplazados refugiados, Sí. lo cual es un número altísimo. Más de 700 cohetes y misiles que cayeron sobre Ucrania. Uf. Y una falta de acuerdo que va de lo más básico. De lo más básico significa no bombardear un hospital, significa dejar salir a los civiles de las zonas más complejas. Algo que, hay que ser justos, hay que decirlo, también lo ha hecho Estados Unidos cuando invadió los países. O sea, Sí. cuando invadió Afganistán, bombardeó un hospital, la coalición liderada por Estados Unidos bombardeó un hospital de Médicos Sin Fronteras con los chicos adentro. Es algo que... Los chicos de Afganistán, Sí. ¿son como los chicos de Ucrania? ¿Son niños pequeños inocentes? Son los mismos, lo que pasa que al no tener quizás el mismo color de ojos, que era lo que Sí. decía uno de los O videos. sea, los virales que niños se- de todo el mundo son niños. Pará, vos estás eso diciendo eso que lo podemos son- confirmar. Vale lo mismo una vida de un niño de Afganistán que Confirmado, está sí. confirmado. Lo Pero que eso, digamos, vos te estás haciendo cargo de esta declaración de que es lo mismo. Es una información que Es mucha muy gente loco. no tiene. Es muy loco, pero por ejemplo, ahora Grecia va a mandar a Polonia un avión para llevarse refugiados. Sí. Y la crítica, obviamente está muy bien que haga eso con los ucranianos, el problema es que no lo está haciendo con el resto de los refugiados de, por ejemplo, el mundo árabe o África, que los tenían en unas condiciones muy precarias. Claro. Entonces, obviamente, ahí también hay como una situación en donde
que no se malentienda, uno dice qué bueno la solidaridad con los refugiados ucranianos, pero ojo porque que esto sirva para visibilizar que hay millones de personas que están pasando por guerras tan horribles como esa y les están cerrando la puerta. Y ni siquiera resuenan las noticias. ¿Por qué será eso? ¿Por qué un bombardeo en Palestina no nos genera... es horrible decirlo, pero nos tenemos que hacer cargo. No genera demasiadas noticias. A ver, ¿entendés? No genera charla ni en la comida con amigos. ¿Entendés? Como, che, ¿viste el bombardeo en Palestina? Y te van a decir, sí, qué golazo el de Benzema. Te van a contestar. Claro. ¿Entendés? Que es como si hubiésemos limpiado la importancia por países, por colores, por... Sí. Yo, históricamente, la visión que yo tengo es que históricamente siempre, si bien las últimas grandes guerras salieron directamente de Occidente y de Europa, porque es ahí, no sé, que se espantan tanto, que dicen, no, la guerra que acá no, la hicieron ustedes, padre. Sí. Pero más allá de eso, Occidente siempre se lo trató como algo descivilizado. Históricamente era como lo exótico, lo Oriente, ajeno. Oriente. Sí, perdón. Oriente, claro. Oriente, todo como lo diferente o lo que no era civilizado, incluido África y todo eso. Y Occidente se supone que era la civilización. Uh-huh. Y esa idea colonialista y esa idea del 1800 sigue vigente hasta el día de hoy. Claro. Para mí es eso, nada más que entonces como que te horrorizás cuando la civilización se ve bombardeada. bombardeada. Sí, pero si somos... ¿Qué es lo que salían a decir muchos de estos periodistas que no pudieron ni ocultar eso directamente y lo pusieron en manifiesto? Como, lo cual es... esta gente se ve como nosotros y lo están bombardeando. Sí. Sí, pero también tendrías que ver como vos a un pibe de Afganistán. Claro. O sea, y lo peor es que es un poco hasta más paradójico, porque de última, lo que decimos más civilizado, tiene apoyo internacional por todos lados. O sea, hoy vi que hasta PlayStation va a cortar todas las ventas en Rusia de todos sus productos de PlayStation en Rusia, el lanzamiento del GTA 7, que vos decís qué boludez. No, es una cantidad de ventas, es mucha guita realmente, que una corporación así de grande, una empresa así de grande te diga te corto todo el mercado. Sí. Y va a mandar ayuda como $10 millones a Ucrania. Y así muchos están mandando. Leonardo DiCaprio mandó $10 millones también ayer. Y así van mandando todos diferentes sumas. Entonces un país como Ucrania tiene una posibilidad de recuperación mucho más amplia que Palestina o Afganistán o Siria. Sí, sin duda. Porque sin duda. Siria no reciben nada, realmente. El hospital bombardeado queda bombardeado por 70 años, ¿viste? Sí. Que bueno, lo Sí. ves y decís, sigue ahí. Los bombardean unos y después los bombardean otros. Sí, y queda ahí destruido, no tienen la capacidad de reconstruirse a veces. Uh-huh. Sí, a ver, eso se está viendo, se ve muchísimo y creo que también hay una doble vara muy clara en eso, en quiénes son los refugiados que sí y los refugiados que no, lo cual no significa que no tengan que aceptar a los de Ucrania. Sí, no, obvio que no. Claro que no. Lo que está pasando también es que no termina de haber un acuerdo en lo que se llaman corredores humanitarios. O sea, se finalmente acordaron 6 corredores humanitarios, de los cuales lograron escapar 40.000 personas. ¿Qué es un corredor humanitario, perdón? Un corredor humanitario es una traza imaginaria, pero bastante real, Sí. en donde acuerdan ambas partes que no van a bombardear. Bien. Entonces la dicen, gente puede Como un escapar por ahí. salvoconducto. exacto, claro. Acá tengo civiles pasando, no bombardees porque se están yendo. Están Bien. escapando de la zona de guerra. Lo que pasa es que eso solamente funcionó en 6 casos. Imagínense, pongámoslo en Argentina. Imagínense que te dice, bueno, te podés escapar. Sí, por acá por Fray Bentos. Claro, solamente por La estos 6 ruta de lugares. Fray Bentos está abierta. El resto de la gente está hoy en Mariupol, por ejemplo, que es una de las ciudades que está sitiada, Ujú. sin agua, sin energía, sin calefacción, porque tengan en cuenta que hace muchísimo frío, y sin comida. O sea, está saliendo la gente que estaba acostumbrada a prender una estufa girando una perilla, teniendo que salir a talar árboles para calefaccionarse. Claro. Esa es la situación hoy en algunas de las ciudades. Y también esa es una de las grandes críticas que se le está haciendo al ejército ruso, que están en una guerra en donde hasta la guerra tiene reglas. Claro. Claro. No las están respetando. Y Ahora- eso es una denuncia enorme. Bien, es tremenda la foto, porque además, que nos contás, porque además las estadísticas que dijiste son 2 millones de refugiados. de refugiados. No me acuerdo qué otra estadística tiraste así de foto actual. 700 cohetes y misiles. Sí. Y ya vamos 2 semanas. Estamos Ya entrando en vamos la 2 tercera. Ahora, el hecho de que se sienten en una mesa a dialogar, porque yo no tengo mucha experiencia en guerras, en casi nada, pero en guerras particularmente no. Bueno, sos un ¿Qué? gran jugador de Age of Empires. Eso es verdad. No lo te, que no te estás tires diciendo. para abajo, Bueno, brother. me falta mucho. General. Todavía tengo un elo un poco bajo. Ok. Que se sienten en una mesa
O sea, que vos hayas contado ahora al aire que se sentaron en una mesa a dialogar el ministro del Interior de Ucrania y el de Rusia. ¿Eso es normal en las guerras? O sea, ¿es una buena señal que se estén sentando o es algo normal que pasa siempre y lo mismo? Es una buena señal. Yo no sé si es algo que no debe, mejor dicho, sí sé, es algo que debería haber pasado antes. O sea, no a las 2 semanas, sino antes. Hubo muchos ida y vuelta con que Ucrania no quiere negociar, con que en realidad Rusia sí, con que finalmente Ucrania dijo, no, yo siempre quise negociar, eso es una mentira de Rusia. Hubo muchas idas y vueltas, hay mucha desinformación en eso. Finalmente se juntaron, el tema es que no acordaron nada. ¿Y se sabe qué es lo que pide cada uno? Lo que están pidiendo corredores humanitarios y lo que están obviamente pidiendo... Hay una situación que es lo que está pasando ahora mismo, que es que Rusia avanzó bastante rápido los primeros días. Sí. Después se ralentizó todo el avance y empezó a avanzar mucho, pero mucho más lento, pero con mayor destrucción. Es decir, no avanzó mucho más en kilómetros. Si quieren tenemos un mapita después para ver. Veámoslo. Que no avanzó mucho más en kilómetros de lo que había avanzado, pero destruyó mucho más lo que ya tenía. Y ahí es donde está la cuestión de los bombardeos a los edificios. Fíjense, para los que lo están viendo en YouTube, hay un mapa, las partes en rojo son las que tiene Rusia, las partes en blanquito son las que no, las partes con rayaditos son las que ya tenía desde 2014, y está el sentido por el cual avanzan o avanzarían las tropas. Como ven, son muchos de los lugares de frontera. Para los que no están viendo les cuento, son muchos de los lugares de frontera los que tienen el avance de las tropas rusas. Kiev, que es la capital, va a recibir nuevamente más presión rusa, y una de las ciudades clave que tenía alrededor de Kiev está sitiada y está en una situación muy al borde de caer en las manos de Rusia. Por lo tanto, el avance hacia Kiev es inminente. ¿Crees que Putin esperaba tanta sanción o tal reacción internacional por parte de Occidente? ¿O quería probar eso? Tal vez quería probarlo. Yo creo que sí. Creo que esperaba eso porque era imposible no esperarlo. O sea, si lo sabíamos nosotros, si salía en la tapa de New York Times o salía la amenaza en la propia televisión rusa, en RT, ¿cómo no lo iba a saber él? Yo creo que sí, que lo sabía. Lo que pasa es que también hay un poder que él tiene y es el gas y el petróleo. Sí. Estados Unidos dijo... cortó toda importación y está... Lo que pasa es que Estados Unidos importa de Rusia entre el 5 y el 8%. ¿De lo que usa? O sea, claro. ¿O de lo que importa? De lo que exporta Rusia, para Estados Unidos solamente le compra entre el 5 y el 8. De todo lo que Rusia exporta, Estados Unidos compra el 8. Claro, lo cual es poco. Pero para Estados Unidos, ¿cuánto constituye en el gas que utiliza? Bastante. Bastante. Y eso generó una suba de precios hacia la economía doméstica de Estados Unidos. Biden tuvo una frase muy retuiteada esta semana que fue: la libertad tiene un costo. Sí. Diciéndole a su población, bueno, vas a pagar más caro el gas porque dejamos de comprárselo a Rusia. El tema es que Europa dijo, yo no le voy a dejar de comprar a Rusia porque no tengo esa posibilidad y dependo mucho más del gas de Rusia. Entonces no es lo mismo dejar de comprar cuando vos compras el 5 o el 8 que cuando compras un porcentaje mucho mayor. ¿Qué pasa con el gas que vende Estados Unidos? Bueno, obviamente ahí quiere entrar en un mercado. O sea, Estados Unidos quiere entrar en el mercado ruso, en el mercado europeo y suplantar a Rusia en eso. Lo que pasa ¿quién es que se lo vende Estados Unidos hoy? ¿A nadie? ¿Lo usan ellos mismos? Usan y venden. Lo que pasa es que cuanto más lejos tenés que exportar ese gas, obviamente es más caro, y la Unión Europea es un buen mercado ahora, pero tiene que crear facilidades para que eso suceda. Es decir, lugares donde los barcos de Estados Unidos puedan descargar ese gas natural licuado para que Rusia lo pueda inyectar en sus tuberías. Es algo... Yo sé, nosotros somos muy de por ahí de la información y lo cableado y no lo analógico. El gas hay que crear un caño que lo tenés que llevar y lo tenés que inyectar. Y los caños son propiedad de empresas, entonces no es fácil. No, son años. Son años, muchos años. Claro, Andy, a la foto que estamos hablando hoy. Porque quiero que quede bien claro cuál es la foto hoy respecto de la columna anterior que habías hecho. Sí. Tenemos Rusia avanzando lento pero muy duro. Sí. En la mesa de negociación no llegaron a ningún acuerdo. Sí, ¿La mesa es Rusia-Ucrania? La mesa es Rusia-Ucrania. No es Rusia-Ucrania en Estados Unidos, sí, en Turquía. Okay. Hay otro dato ahí que si querés lo agrego, que es que hubo conversaciones también de Alemania y de Francia con Putin. El resumen, si querés, argentinamente es, bueno, vamos hablando, vamos charlando y vemos qué pasa. Vamos viendo. No acordaron nada. O sea, en general nunca viendo. Sale el proyecto cuando decís vamos viendo. En general no. En general cuando no la pasa. reunión termina en che, nos hablamos, es que no va a salir. Exacto. ¿Y qué es lo que se espera ahora? Es como, digo, ¿cuál es el episodio que sigue? ¿Entendés? Digo, termina el capítulo, viste, que te deja con un gancho como para el próximo. Claro. ¿En qué está? El cliffhanger en este caso es que están yendo a profundizar el avance sobre Kiev, la capital. Es muy importante simbólicamente
más allá de que tienen... A ver, Rusia está avanzando sobre ciudades de medio millón de personas, lo cual es un montón. Es un montón. Mucha gente. Hay una frase que dice, tal persona está jugando un ajedrez cuyo tablero ve solo él. Que es como estratégicamente un estratega de guerras toma ventajas cuando el tablero lo está viendo solo él, porque solo él sabe qué es lo que quiere lograr. Sí. En este caso, el tablero de ajedrez de esta guerra, ¿lo pueden ver todos? ¿Se entiende qué es lo que quiere lograr Rusia concretamente? ¿Se sabe o medio que hay una cosa de esperar a ver qué hace y después reaccionar? ¿Se entiende qué es lo que Porque ahí estás en desventaja, ¿entendés? Estás diciendo, bueno, vamos a ver qué hace este loco y yo después reacciono. Se entiende qué es lo que quiere lograr, lo que no se entiende es a través de qué medios. Porque está claro que es a través de la guerra en este momento. Pero hasta dónde está dispuesto a ir y hasta dónde está dispuesto a perder. Yo creo que y lo marcan muchos analistas internacionales, es que se pasó un punto de no retorno. O sea, una cosa era... Vamos a irnos un poco más para atrás. Estaban las tropas en la frontera. Todavía Rusia no había entrado en Ucrania. Bueno, una cosa era que Rusia avanzara sobre las partes separatistas, donde había prorrusos, por llamarlo de alguna manera, y tomara el control o reconociera la independencia de las repúblicas separatistas. Era lo que pasó primero. Sí. Era una línea roja, claramente, pero había retorno. Sí. Ahora la sensación que da es que cuando estás directamente ya bombardeando y entrando cada vez más y buscando llegar a la capital, es muy difícil que te vayas para atrás cuando las sanciones que vos nombrabas, el tema del petróleo, Visa y Mastercard dejaron de operar en Rusia. Claro. O sea, la gente que tiene una tarjeta no sabe qué hacer con eso. El rublo se depreció. La gente tiene miedo de perder todos los ahorros porque, aparte de que resaltar que además eso, eran victorias que Rusia había estado teniendo en los últimos 40 años, ¿no? No mucho. Ni siquiera 40, 30 en realidad. Claro. ¿O no? Desde los 90 en adelante fueron de a poco pudiendo tener mercado internacional, pudiendo tener tarjetas, pudiendo hacer un mundial en su territorio. Y todo eso se derrumbó. ¿Y la población de Rusia eso no lo presiona a Putin con eso? O sea, ¿no tiene un conflicto interno político el chabón adentro o la gente lo banca? Hay un número, mirá. A ver. 13.000 detenidos hubo. Claro. En Rusia. En Rusia. 13.000, o sea... Claro, te manifestás y O vas sea, en protesta cana. y vas en cana. Sí, sí. Claro, 13.000 personas desde que empezó el conflicto. Es mucha gente. Dimensionemos lo que es en una marcha, ¿cuántos pueden detener acá? En un Boca River con disturbios, ¿cuánta gente pueden detener? 13.000 personas es muchísimo. Las principales marchas están en Moscú y en San Petersburgo. San Petersburgo es una ciudad mucho más occidental. Sí. Yo tuve la oportunidad de estar allá hace como 10 años, y es una ciudad que te das cuenta que es distinto al interior de Rusia. Cuando recorres Siberia tiene otro tipo de constitución sociológica. Hay mucha cultural. Gente, y hay mucha gente de diferentes zonas de lo que era la Unión Soviética. Es muy distinto. Hay una manifestación, respondiendo a eso, hay una manifestación tremenda en Rusia contra la guerra. Lo que pasa es que la pregunta es, ¿eso es suficiente? En principio creo que no. Y la segunda cosa que es interesante es ver el discurso de Zelensky, el presidente de Ucrania. ¿Qué dice? Zelensky es un tipo que, no sé si saben la historia de él, que ganó un concurso, es un humorista muy conocido en Ucrania, y gana un montón de reconocimiento. Él habla en ruso, o sea, su idioma nativo es el ruso, no el ucraniano. Ajá. Tiene que aprender ucraniano cuando llega a la presidencia. Y todo su humor, sus sketches son en ruso. O sea que lo conocen en Rusia. Bien. Es una figura que, más allá de ser el presidente de Ucrania, es un tipo conocido dentro de Rusia. Sí. Lo que hizo... Conocido, querido, querido, digamos, porque un humorista, supongo, conocido, querido. Alguien que vos veías en la tele y decís, bueno, mira, este tipo lo conozco de antes, tengo una familiaridad. Sí. Hizo un discurso que, insisto, siempre los presidentes de Ucrania hablaban en ucraniano. Ahora, durante la guerra, hizo un discurso en ruso, dirigido a la población rusa, diciéndole, ustedes, miren, yo les hablo en ruso, yo sé que ustedes quieren la paz, y les habló directamente a los ciudadanos rusos. Una estrategia interesante. Está claro, Y porque son las fronteras también. Claro. O sea, le habla al pueblo ruso él. Y tengo una pregunta. Él, respecto de Europa, viste que en un momento él salió a pedir ayuda, como medio a los gritos, como diciendo, che, bueno, dale, Europa, toda la OTAN aparezca, ayúdenme. Sí. ¿Eso sigue reclamando o con estas sanciones él se siente lo suficientemente apoyado? Yo creo que una cosa es lo discursivo, porque él, por supuesto, que pide ayuda a la OTAN. Lo que pasa es que acá hay algo real. Rusia tiene armas nucleares. Sí. Vayamos a ese punto. O sea, Rusia tiene armas nucleares, Estados Unidos también. Si se enfrenta la OTAN, si se mete la OTAN en territorio ucraniano
a combatir contra Rusia. Hay un enfrentamiento prácticamente directo entre Estados Unidos y Rusia, que son dos potencias nucleares. Sí. Rusia ya dijo que si llega a pasar eso, ¿va a ir con bombas nucleares? No Porque dijo- también en la Segunda Guerra Mundial había bombas nucleares y el único que las tira es Estados Unidos. O sea, no es que cualquiera que las tenga las va a tirar. Exactamente. No obligatoriamente. Puede pasar a una acción militar, pero no necesariamente a una acción nuclear. Claro, Putin por ahora no dijo nunca la palabra nuclear. Je. Ahora, hay misiles balísticos intercontinentales desplegados. Sí. Eso es una realidad. En principio, se lee como simplemente una amenaza. Ahora. Desplegado significa que se tropieza un soldado, todo la toca con el codo el botoncito y nos recontravimos. El problema es ese, porque una cosa es el discurso y todo. Ahora, Sí. una mala interpretación. Sí, claro. Una. Una mala noticia, un barco pesquero que hunden sin querer, No, un de- avión comercial que tiran, algo así, y nos vimos. Entre los dos entre Rusia y Estados Unidos, tienen el 90% del armamento nuclear del mundo. Entonces, Rusia tiene más. Rusia tiene más. Rusia tiene más. Estados Unidos le sigue y entre los dos el 90. Entonces, que esos dos se enfrenten directamente si entra la OTAN es un escenario que ninguno de los dos quiere, ni Estados Unidos ni Rusia. Por lo tanto, en principio, la idea de que la OTAN vaya a entrar ahí, Zelensky la puede pedir de discurso, pero sabe Sí. perfectamente que no va a pasar. El miedo acá es hay una relación directa entre la última imagen del último. El último gran ejército europeo que avanzó sobre Europa e intentó constituir un imperio, que fue el alemán, que fue Hitler, y se te viene la imagen directa cuando uno ve a Putin, Sí. porque ves avances sobre Europa, ¿no? Básicamente. ¿Existe la chance de que haya algún accionar militar contra un país aliado a Ucrania ahora? O sea, que Rusia invada a otro ¿Un país. bombazo a Italia? ¿Un bombazo a España? ¿Va a ver qué onda o no? No, en principio Todavía no. no. Está no. Ok. En principio no está planteado eso. Lo que pasa es que estamos viendo cosas que tampoco estaban planteadas. Por Ese ahora ese es Rusia el punto. en un conflicto que constituye lo que era su esfera de influencia. O sea, Sí. es Rusia queriendo recuperar Ucrania o influenciar directamente, o que Ucrania no sea más tentado por la OTAN. Sigue hasta ahí el conflicto. Sí, lo que pasa es que, a ver, yo creo varias cosas ahí. Primero, Estados Unidos no quería que Ucrania se sume a la OTAN. Eso estaba Sí. claro, más allá de la intención de sumarlo y todos esos discursos. ¿Por qué? Justamente por eso, porque era asegurar a alguien que te iba a accionar la póliza de seguro muy pronto. Claro. Estaba al lado de Rusia. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que hay una cuestión que está leyendo Rusia, que es que Estados Unidos está en un proceso de debilitamiento y que se empieza a retirar en ciertas partes de la esfera internacional. O sea, en algún punto Estados Unidos era el árbitro que decía quién puede invadir y quién no. O sea, Estados Unidos puede invadir, sí. Otro país puede invadir, depende cuál. Claro, pero Estados Unidos es el capo de la pandilla de todo un grupo de países que está sufriendo directamente este conflicto. ¿O no? Sí. Y en especial Alemania. Entonces, vos no podés tampoco quedarte de brazos cruzados esos Estados Unidos en un momento. Si esto continúa, si con las sanciones económicas esto sigue, y Rusia sigue avanzando y sigue ocupando y todo, en algún momento la acción militar se la van a tener que pedir. O le van a decir, bueno, flaco, entonces nos vemos, yo también me salgo de la OTAN. Y si vos no me defendés, yo soy Alemania, y si Estados Unidos no me defiende militarmente, si las sanciones no fueron suficientes y no da el paso militar, entonces ¿para qué me sirve ser parte de la OTAN? Y bueno, pero como Ucrania no es parte de la OTAN, Sí. esa es en algún punto la carta que juega Estados Unidos. Es decir, yo no me meto porque ellos no son parte de la OTAN. Claro. A los que son miembros de la OTAN, que son de mi club, yo voy y me meto. También por eso Rusia se mete, ¿o no? Claro. Claro. Si no, no se hubiese metido. Totalmente. Lo que pasa es que hay algo un poco perverso que Sí. es Estados Unidos, por un lado, sabiendo que no iba nunca a incorporar a Ucrania a la Sí. OTAN. Pero diciendo que sí. Rusia diciendo, lo vas a incorporar a la OTAN, yo Claro. voy a avanzar. Rusia también sabía que Estados Unidos no No lo iba a incorporar. Entonces, en algún Aprovecha punto, eso para avanzar. entre los dos hay un juego muy perverso que me parece que hay una parte geopolítica y otra parte comercial muy grande que los dos están jugando. Rusia, por otro lado, diciendo, bueno, voy a jugar más fuerte en el tablero internacional, voy a Sí. invadir porque ahora puedo. Y por otro lado, Estados Unidos diciendo, nosotros vamos a vender gas acá y vamos a sacar a Rusia y lo vamos a sancionar y con esto avanzamos. En el medio de los ucranianos. Andy, una pregunta muy sacada de Twitter. ¿Encontrás vos, por lo menos personalmente en tu lectura, algún argumento pro Putin?
Yo, en principio, me cuesta mucho a mí encontrarlo de manera personal porque me parece, y tuve esta discusión muchísimo en Instagram porque con muchos videos que subía y en YouTube también me decían, no, bueno, pero Estados Unidos es malo. Ya sé que Estados Unidos tiene una política que en muchos casos uno dice, esto Estados Unidos ya lo hizo, claramente, estamos de acuerdo en eso. Ahora, justificar, me parece, lo que está haciendo Rusia es un acto de imperialismo también. Si uno lo piensa en ellos diciendo, no, Ucrania no es un país, porque en realidad esto es mi esfera de influencia, voy yo y me meto. A mí me cuesta mucho encontrar esa justificación, yo realmente no la encuentro, más cuando estamos hablando de una guerra súper cruel en donde se está muriendo muchísima gente y se están teniendo que ir. Como que no le encuentro ahí una justificación. Bien, otra pregunta muy sacada de Twitter. Digo de Twitter porque cuando empezás a seguir un tema, viste, ya te aparecen cosas que ni estabas buscando. También leí en Twitter cosas como que mismo Ucrania, para generar más conflicto y más argumentos, bombardeaba partes de Ucrania. Otra discusión que tuve muchísimo, lo mismo con la planta nuclear, que se acuerdan que hubo un tema con la planta nuclear, que dijeron que dispararon, pero después dijo que en realidad Rusia dijo que había sido Ucrania dijo que no, que en realidad, bueno, en toda guerra está esta cuestión de la desinformación. Por supuesto que hay juego sucio, seguro que hay juego sucio. No nos olvidemos que en Ucrania también es un ejército y dentro del ejército hay un montón de sectores y ahora está combatiendo la sociedad civil, en donde probablemente haya, como denuncian, grupos de extrema derecha. Seguro. Ahora, yo lo que diría es que en esos casos hay que tener una mirada un poco más global, que a veces en Twitter en esas discusiones son muy enfrascadas y cuesta eso, pero de decir, a ver, lo que está pasando en términos generales es esto, o sea, está entrando Rusia en Ucrania y hay civiles que no están logrando escapar, que no están pudiendo salir, y después obviamente que hay juego sucio entre los dos, seguro, eso no tengo duda. Es guerra, o sea, impresionante. Mientras ustedes van siguiendo a Soy.AndyFlores, nosotros vamos a escuchar un temita, a comer unas piecitas de sushito, bajar toda esta data, procesarla y vamos a hacer un resumencito con Andy acá todavía. ¿Tenés un ratito más? Obvio, sí, por supuesto. Mandale, Juanelo DJ. Yo tengo que comer más Vos tenés sushi. que comer más sushi. Yo ya había terminado. Ah, no. Cositas que nos quedaron afuera. ¿Te quedó algo afuera en tu tesis? A mí me encanta que traiga tantos papeles. Solo Tamara Kinderman lo iguala en la preparación de las columnas. Se pueden ver sobre la mesa. Bueno, es más, Mira, podemos medir, porque ella tiene su columna ahora. El ojo de Tamo, no. Viene ahora. Son papeles. Igual unas ella presentaciones hace algo que yo muy- envidio, que es que escribe a mano. Escribe a mano, boludo. Sí, es yo no sé escribir, increíble. creo que nunca probé el último tiempo. Y hay escribir a mano. flechas y todo, y para una persona como yo que tiene tipo, problema de atención, es chino, ¿entendés? Como, ¿para dónde va esa flecha? ¿Por qué esa flecha va para ¿son ahí? de atención? ¿Qué? No, bueno, de entre tanto. Pará, esto es un abanico que constituye la cola del pavo real. Ok, no. Pero el de atención tengo. Y todo este tipo de flechitas y estudios me parecen increíbles. Nos quedó el tema, se empieza a nombrar Venezuela. Sí, volvió a nombrarse Venezuela. A mí me llamó la atención porque hace mucho hay un medio de acá que siempre ponía el régimen de Maduro. Y el otro día salió una nota justo de Estados Unidos y le puso gobierno. Me quedé pensando. Y dije, no sé, capaz que se equivocaron. Si lo nombra Estados Unidos, pasa a ser un gobierno. Si no lo nombra, es un régimen. O copiaron y pegaron de un comunicado, no sé. Wow. Pero lo que me confunde es que Rusia ayudó. Hubo un momento en el que Estados Unidos y la relación con Venezuela estaba muy picante. Sí. Creo que era Chávez todavía estaba, que dijo que vengan, que manden tropas, que los estamos esperando. Y un solo comunicado de Rusia hizo detener cualquier acción militar contra Venezuela. Si mal no recuerdo lo que pasó en ese momento. Hubo un accionar de Putin que un poquito defendió la soberanía venezolana. A ver, ahí obviamente Rusia está con Venezuela y Venezuela está con Rusia. Eso lo volvió a decir Maduro, dijo nosotros volvemos a destacar que estamos en este conflicto con Rusia. Lo que pasa es que ahora Estados Unidos se reunió, o sea, no obviamente no Biden, sino la gente de la administración de Biden con la gente de la administración de Maduro se juntaron para hablar de petróleo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene que comprar petróleo y no descarta, y lo dijo la Casa Blanca en un comunicado oficial, comprárselo a Venezuela en vez de comprárselo a Rusia. Algo que para quienes, por ejemplo, estaban bancando a Guaidó, lo dejó bastante en offside, porque directamente ni le avisó. Para arriba. Claro. Entonces, Guaidó, el opositor de Maduro. el opositor de Maduro, que en este caso quedó muy afuera porque Estados Unidos se reunió con Maduro, a quien en principio no reconocía como presidente, y ahora se reunió para que le venda petróleo, lo cual deja una situación
todavía más complicada y también mucha gente, venezolanos, que eso lo vi bastante en Twitter, muy enojados con Estados Unidos. Ajá. Porque mucha gente se tuvo que ir. Acá tenemos cuántos millones de venezolanos, tenemos creo que 2 millones, un millón y pico. No sé el número, pero estaba... Una locura, me pasó conversar con uno que me decía puntualmente, mirá, yo no me cae bien Guaidó, no me parece que sea representante de nada, obviamente Maduro tampoco, pero no puedo entender cómo ahora Estados Unidos se vuelca a comprarle Claro. petróleo. Bueno, una cuestión muy complicada. ¿Por qué Venezuela es tan pobre si tiene tanto petróleo? Y lo que pasa es que el petróleo no solamente tenerlo, sino sacarlo y refinarlo y tener a quien vendérselo. Ok. Entonces ahí es una cuestión bastante complicada y las sanciones también juegan un rol. Y el dato, si quieren, en esto, además de que Estados Unidos fue a reunirse para la posibilidad de comprar petróleo venezolano, cosa que no estaba en principio en agenda, es que hubo un gesto. A ver, desde la Casa Blanca dijeron que no tiene nada que ver, pero se los voy a contar así. Hubo un gesto en donde Venezuela, justo después de que se reunió con Estados Unidos, liberó 2 presos estadounidenses que eran ejecutivos de una petrolera. Uno estaba hace 4 años preso en Venezuela. Lo liberó. Amiguitos. Y Suena a amiguitos. Suena a pacto con Meñiques. le hicieron la pregunta, obviamente. Una periodista levantó la mano en la conferencia de prensa de la Casa Rosada y le preguntó a la vocera, bueno, pero... ¿A quién le preguntaron? A la vocera, creo que era la vocera. Le dijeron, bueno, pero liberaron... No tiene nada que ver. No, son dos cosas distintas. Estaba justo. programada para ese día la liberación. Sí, justo 4 años cayó ahí. Oh. Pero bueno, la cuestión es que se destraba esa parte y sacude un poquito más el tablero. Porque ninguno de los dos deja de considerar, como dice Estados Unidos, un enemigo. A Venezuela lo considera una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad de Estados Unidos. Lo volvió a reiterar. Y Venezuela, obviamente, tiene su pacto incondicional con Rusia. A lo que decíamos recién en el corte, no se le ve un final inminente a la problemática. Porque Estados Unidos lo que parece que quiere hacer es volver a sacar a Rusia del mapa del panorama mundial por completo. Sí. Imagínate que hacen un tratado para comprarle todo el petróleo a Venezuela y dejan de necesitar el 8% del gas que le compran a Rusia. Sí. Imagínate que además quitan todas sus exportaciones hacia Rusia y todo mercado con Rusia y además hace que toda la OTAN bloqueen a Rusia. Sí. Rusia, siendo una potencia máxima nuclear mundial, no se va a quedar de brazos cruzados y va a volver a ser un país totalmente empobrecido. No. ¿Entendés lo que te digo? No es fácil lograr eso. Es decir, bueno, Rusia, te dejé re pobre, solamente tenés 300 ojivas nucleares, hacé lo que vos quieras. Es medio raro. Sí, es medio raro y además que volvemos a lo que arrancamos en la columna, que cuando generás que un país quede en un estado de vulnerabilidad tal o aislado de tal manera, lo entregás también a que cree su propia alianza. Claro. Y eso es algo que ha sido en muchos casos una colateral de la política exterior estadounidense. Te aíslo a tal punto Irán. Sí. Aíslo Irán a tal punto Sí. hasta que Irán termina firmando un convenio gigante con China. Sí. Pero porque está totalmente aislado del resto de los países. Entonces, en algún punto empujás a ese país que aislás a crearme su propio eje, su propia esfera. Claro, su Andy, propia banda. Gracias por todas estas explicaciones. Tu sabiduría es infinita y aprendemos un montón. Yo hice hoy una encuesta en Twitter. A ver. Uy, ¿cómo está? Uy, no, cómo vino Rodolfo Walsh. Guarda que Hipólito Yrigoyen con la izquierda. Pero el periodismo viene. Recibí mucho A pesimismo. caballero viene Hipólito a abrir el diario. Cuidado con Roberto Val, que viene con toda, guarda que viene a bajar línea. Guarda con Pablo Neruda, que viene acá a criticar. Guarda. Cuidado con la bajada de línea de Rodolfo Quiero ver cuán Walsh. pesimista o optimista sos. Ok. Sí. Era una encuesta muy sencilla, que era, está a la vista que la humanidad está para atrás.com. Sí. La pregunta es, ¿la damos vuelta o nos hundimos fuerte? ¿La damos vuelta o full catástrofe? La votación fue 80-20 para full catástrofe. O sea, no hay como... No hay gente No hay que diga... No hay como, esperanza. No hay esperanza. Yo lo que me pone mal, no quiero arruinarle la tarde a nadie de la gente que esté escuchando, pero venimos de una pandemia, 2 años. Estamos tratando de salir de la pandemia y como humanidad nos metemos en una guerra muy complicada que puede durar un montón de tiempo, cuando encima deberíamos estar juntando fuerzas para combatir el cambio climático y dejar de cambiar la matriz energética. Ya soltaron todo, ¿no? Es como, O sea, Alemania soltó, dijo... la humanidad soltó para mí. Evaluó el canciller alemán, bueno, quizás tenemos que usar que carbón pasa un tiempo es que más.
Lo que pasa es que un gran cambio. lindo eso. Un tiempito más. Está bueno, Qué un sé yo, tiempito total más. había tiempo, o sea, está, Claro, tiempo no justo sobra. lo que no. Lo llamó a Elon Musk y le dijo, ¿cómo anda lo de Marte? ¿Bien? Sí. ¿Se puede respirar? Bueno, no, no se puede. Todavía no. ¿Se va a poder en algún O momento? sea que tu Estamos juntando voto, piedras. es full catástrofe. Yo creo Full que full catástrofe. catástrofe, aunque creo que igual tenemos que hacer algo. Porque No, si bueno, full no. catástrofe. Esto es un voto, esto es binario. Full catástrofe. ¿Tu voto es Sí. full catástrofe o le damos vuelta? Full Full catástrofe. ¿Tamcha? Realista. Me hiciste pensar, Tenés que- Lucas Friedman. Realista. Tenés que votar con el corazón. No, con la cabeza, Con la realista. cabeza. No, con la cabeza. Ah, con el corazón. Ser no realista, puedo. votar con el corazón. Ser realista. O sea, Realista. lo que va a pasar. Vos estás apostando Sí. tus ahorros a lo que va a pasar. Full Ahí. catástrofe. Full catástrofe. Homero. Obvio, full catástrofe, pero Mira. de acá a Corea del Norte. Que a Corea del Norte no Full habló. catástrofe, sin duda. Juanelo. Catástrofe siempre. Ay, Como filosofía de vida. ¿Para Nico. qué preguntas? full catástrofe. Pulgar para abajo de Nico. Nadie ahí tampoco, Manu, nadie. Bueno. Todo para abajo, ¿no? Bueno. Claro, pareciera ser Pergo también, Leo también, todo full catástrofe, ¿o no? Nadie piensa que esto se va a dar vuelta como Nadie. conflicto. Perfecto. También es verdad que no sabemos hacer grandes cambios sin destruir todo. O sea, nosotros sin tropezar no sabemos. No, Sí. no parece ser algo que haya sucedido Pero ya- nunca. Pero venimos de tropezar y no. Y sí. Van a tener que aparecer los X-Men. Vamos a comer sushi y callarnos la boca. Bueno. Vos ya comiste 2 sushi. Sigan @andy.flores, que está con esta data constantemente laburando. Muchas gracias, Andy. Armando, ¿estás metiéndole al canal de YouTube? Estoy metiéndole al canal de YouTube bastante, subo un video por semana con Bien. estos Sí. temas en general, temas de política internacional, pero Sí. ahora con esto de Rusia y Ucrania, mucho de eso. Y estoy en Instagram también, soy @andyflores. Ahí estoy tratando de meter reels. Que Claro. viste que es ¡Ay, muy qué cortito, difícil! es muy- pero No intento. llegas a meter Bueno, nada así. ya tienen 2 lugares para seguirlo. Sí. Cortito en Instagram, largo en YouTube. Fíjate que en TikTok no está porque es rusa. Toma pa' vos. TikTok es China. Bueno, lo mismo. No es lo mismo.